Capítulo 1. Las ondas de pensamiento y su proceso de reproducción. El pensamiento produce ondas que se extienden sobre el gran océano del pensamiento, igual que cuando se tira una piedra al agua, pero existe una diferencia entre las ondas sobre el agua porque éstas se mueven en todas direcciones pero en único plano, mientras que las ondas de pensamiento se mueven en todas las direcciones a partir de un centro común, como hacen los rayos del sol. De igual manera que aquí en la Tierra estamos rodeados por un gran mar de pensamientos que van por el aire. También estamos rodeados por un gran mar de mente. Nuestras ondas de pensamiento se mueven a través de ese vasto éter mental, extendiéndose en todas direcciones, como ya he dicho, disminuyendo de intensidad, dependiendo de la distinta recorrida de la mente que nos rodea por todas partes. En esas ondas de pensamiento disponen de otras cualidades distintas que las ondas sobre el agua. Cuentan con la capacidad de autorreproducirse. En este sentido se parecen más a las ondas sonoras que a las ondas sobre el agua. Al igual que una nota de violín hace que el cristal más fino vibre, cante, también un pensamiento intenso tiende a despertar vibraciones similares en las mentes sintonizadas para recibirlo. Muchos de los pensamientos erráticos que nos llegan no son sino reflejos de vibraciones de respuesta a ciertos pensamientos intensos enviados por otras personas. Pero a menos que nuestras mentes estén sintonizadas para recibirlo, no es probable que el pensamiento nos afecte. Si mantenemos pensamientos elevados e importantes, nuestras mentes adquieren cierta tonalidad que corresponden al carácter de pensamientos que hemos estado teniendo. Y una vez que se establece esta tónica, estaremos en situación de captar las vibraciones de otras mentes moduladas respecto al mismo pensamiento. Por otra parte, no tenemos más que habituarnos a mantener pensamientos de un carácter opuesto y no tardarnos en reflejar el tono de los pensamientos que emanan las mentes de las miles de personas que piensan cosas parecidas. Somos en gran parte aquello que hemos pensado, y el equilibrio viene representado por el carácter de las sugerencias y pensamientos de otro, que nos han llegado bien de manera directa a través de sugestiones verbales o telepáticas, a través de esas ondas de pensamiento. Pero nuestra actitud mental general determina el carácter de las ondas de pensamiento recibidas de los demás, así como los pensamientos que emanan de nosotros mismos. Solo recibimos aquellos pensamientos que están en armonía con la actitud mental general que mantenemos. Los que están en armonía nos afectan muy poco, ya que no despiertan ninguna respuesta en nosotros. Quien cree firmemente en sí mismo y mantiene una inmensa y positiva actitud mental de confianza y determinación, no es probable que se vea afectado por los pensamientos adversos y negativos de desánimo y fracaso que pudieran emanar de las mentes de otras personas en las que estos predominan. Al mismo tiempo, esos pensamientos negativos, si alcanzan a alguien cuya actitud mental está sintonizada en una tonalidad baja, profundizarán su estado negativo y echarán leña al fuego que consume su energía, o si prefieres otra analogía, servirán para apagar el fuego de su energía y actitud. Atraemos los pensamientos ajenos del mismo orden. Quien piensa en el éxito sintonizará con las mentes de otros que piensan parecido, y estos le ayudarán, y él a ellos. Quien permite que su mente more constantemente en pensamientos de fracaso, se acercará a las mentes de otra gente fracasada, y cada uno de ellos tenderá a hundir más al otro. Quien piensa que todo es malo está capacitado para ver mucho mal y estará en contacto con otros que parecerá demostrarle su teoría. Y quien busque lo bueno en todo y en todo el mundo, es probable que atraiga las cosas y las personas que correspondan a esa manera de pensar. Por lo general, vemos aquello que buscamos. Podrás desarrollar
esa idea con más claridad si piensas en los aparatos de radio que reciben vibraciones únicamente de la emisora que está sintonizada en la misma onda, mientras que otras señales pasan por el aire muy cerca sin afectar al aparato receptor. La misma ley puede aplicarse a las operaciones del pensamiento. Solo recibimos aquello que corresponde a nuestra sintonía mental. Si nos sentimos desanimados, podemos tener la seguridad que hemos caído en su clave, en un tono negativo, y que no solo nos veremos afectados por nuestros propios pensamientos, sino que también recibiremos otros igualmente depresivos de tipo parecido que son emitidos de manera constante por las mentes de otros desafortunados que todavía no se enteran de la existencia de la ley de la atracción. Y si alguna vez nos elevamos a las alturas del entusiasmo y la energía, y no tardaremos en sentir ahí la llegada de pensamientos animosos, atrevidos, enérgicos y positivos, enviado por los hombres y mujeres del mundo. Podemos reconocer esas circunstancias sin mucho esfuerzo, cuando entramos en contacto con personas, con la gente y sentimos sus vibraciones. Algunas son depresivas o otras son estimulantes, según sea el caso. Cuando no hallamos en su presencia, también opera la misma ley, aunque con menos intensidad. La mente cuenta con muchas tonalidades, desde la tonalidad más positiva hasta la tonalidad más baja negativa, con muchas otras notas intermedias, variando de tono dependiendo de su distinta receptividad del extremo positivo o del extremo negativo. Cuando tu mente opera en términos positivos, te sientes fuerte, animado, luminoso, contento, feliz, confiado y valiente, y puedes realizar tu trabajo muy bien y llevar a cabo tus intenciones y progresar hacia el éxito. Emites intensos pensamientos positivos que afectan a otras personas, consiguiendo que cooperen contigo o sigan tu liderazgo, dependiendo de su propia tonalidad mental. Cuando tocas, en cambio, el extremo negativo, esto te sientes supremamente desanimado, débil, pasivo, aturdido, temeroso y cobarde. Te descubres incapaz de progresar o triunfar. Tu efecto sobre los demás es prácticamente nulo. Te ves atropellado por ellos. En lugar de liderarlos, las personas más positivas te tratan como un trapo. En algunos individuos aparece predominante el elemento positivo y en otros la tendencia negativa parece ser más evidente. Pero claro está, los grados de positividad y de negatividad varían enormemente, porque muchas veces AB puede resultarle negativo para A, mientras que C lo considera positivo. Cuando dos personas se conocen suele existir un conflicto mental silente en el que sus mentes receptivas comprueban en su calidad de positividad y establecen su posición relativa entre sí. Este proceso puede ser inconsciente en muchos casos, no obstante, es algo que sucede. El ajuste suele ser automático, pero de vez en cuando la lucha es tan escondida y tan encantada que los oponentes se encajan tan bien que la cuestión se abre paso a la conciencia de ambas personas. A veces las dos partes son tan parecidas en su grado de positividad que no consiguen llegar a un acuerdo mental, no pueden hacer migas entre sí y se sienten mutuamente repelidas y separadas, o bien permanecen juntas entre disputas y discusiones constantes. Somos positivos o negativos para todos aquellos con los que establecemos contacto. Podemos ser positivos para nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros empleados y dependientes, pero al mismo tiempo resultamos negativos para otros respecto a los que ocupamos y les hemos dado posiciones inferiores o a los que hemos permitido imponerse a nosotros. Claro está, puede que ocurra algo y de repente nos tomamos más positivos que el hombre o la mujer que quien hasta el momento éramos negativos.
Los casos de ese tipo son bastante frecuentes y cuando el conocimiento de esas leyes mentales se vayan generalizando, veremos más casos de personas que se hacen valer utilizando su recién descubierta energía. Pero recuerda que posees el poder de elevar el tono de tu mente hasta alcanzar una tonalidad positiva gracias a la fuerza de voluntad. Y claro está, también es cierto que puedes dejar caer en un tono bajo y negativo a merced de la dejadez o a una voluntad débil. Hay más gente en el plano positivo negativo que en el positivo. Y por ello, en nuestra atmósfera mental existe más vibraciones de pensamiento negativo. Pero por fortuna para nosotros esto se ve equilibrado por el hecho de que un pensamiento positivo es infinitamente más potente que uno negativo. Y si gracias a la fuerza de voluntad nos elevamos a un tono mental más alto, podemos cerrarle el paso a los pensamientos deprimentes y aceptar las vibraciones que correspondan a nuestra nueva actitud mental. Este es uno de los secretos de las afirmaciones y autosugestiones utilizadas por las diversas escuelas de la ciencia mental y del nuevo pensamiento. Las afirmaciones en sí mismas carecen de mérito, pero tienen dos posiciones. La primera, tienden a establecer nuevas actitudes mentales en nosotros y son estupendas para el desarrollo del carácter, la ciencia de la autotransformación. Y segundo, tienden a elevar el tono mental, de manera que podemos beneficiarnos de las ondas de pensamiento positivo de otros en el mismo plano de pensamiento. Tanto si creemos en ellas como si no, siempre estamos haciendo afirmaciones. Quien asegura poder hacer algo y lo afirma con ganas, desarrolla en sí mismo las cualidades que facilitan la consecución de ello y al mismo tiempo sitúa su mente en el tono adecuado para recibir las ondas de pensamiento que pudieran ayudarle a lograrlo. Si por otra parte uno dice y siente que va a fracasar, no hará más que ahogar y sofocar los pensamientos procedentes de su propia mentalidad subconsciente, que tiene por objetivo ayudarle, sintonizándose a sí mismo con el pensamiento de fracaso del mundo, y te aseguro que es algo que ahora mismo abunda mucho. No nos dejamos afectar por los pensamientos adversos y negativos de quienes nos rodean. Hay que elevarse a las cámaras superiores de la morada mental y sintonizar un tono más elevado por encima de las vibraciones de los planos de pensamiento inferior. Entonces, no solo serás inmune a sus vibraciones negativas, sino que entrarás en contacto con el importante cuerpo de intenso pensamiento positivo procedente de aquellos que ocupan el mismo plano de desarrollo que tú. Mi objeto será dirigirte y formarte acerca del uso adecuado del pensamiento y la voluntad para que puedas utilizarlos bien y ser capaz de tocar la nota positiva en cualquier momento que pudieras considerar necesario. No es que haya que tocar la nota más elevada en todas las ocasiones. Lo más conveniente es mantener un tono que resulte cómodo, sin mucho esfuerzo y contar con los medios para poder elevar dicho cuando necesites de eso. Mediante este conocimiento no estarás a merced de la vieja acción automática de la mente, sino que será ella la que se encuentre bajo tu control. El desarrollo de la voluntad se parece mucho al desarrollo de un músculo. Es cuestión de práctica y de manejarla gradualmente. Al principio es normal que resulte cansado, pero con cada nuevo intento uno va cobrando fuerza hasta que esa nueva fuerza se torna real y permanente. Muchos de nosotros nos hemos tomado positivo al encontrarnos en situaciones extraordinarias o urgentes. Tenemos la costumbre de sacar fuerzas de flaqueza cuando la ocasión así lo requiere. Pero mediante la práctica inteligente, la voluntad se reforzará de tal manera que tu estado habitual será equivalente a tu sacar fuerzas de flaqueza.
Y luego, cuando creas necesario aplicar el esfuerzo y un refuerzo, podrás alcanzar una posición que ahora ni siquiera puedes imaginar. No creas que defiendo que te hayas estado en este momento en un estado permanente de alta tensión. De ninguna manera. Además que no es deseable, y no solo porque canse, sino también porque a veces te parece necesario aflojar la tensión y tornarte receptivo para así poder observar impresiones. Es preciso poder relajarse y asumir cierto grado de receptividad, sabiendo que está siempre en situación de recuperarse y adoptar un estado más asertivo según se desee. La persona siempre muy asertiva se pierde mucho disfrute y expectación. Al ser asertivo te expresas, al ser receptivo aceptas impresiones, al ser asertivo eres maestro, al ser receptivo te tomas alumno. No solo es bueno ser un buen maestro, sino que también es importante saber ser un buen oyente.